Abra su Biblia, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y, ¿qué dice ahí? Maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué razón Dios estableció estos ministerios? Para la edificación de su iglesia, para perfeccionar la obra del ministerio, para profesionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí? Crezcamos. Voy a repetir, para que crezcamos. El crecimiento de la iglesia tiene que ser integral. No podemos crecer solo de un área, sino que tiene que ser completo. El ser humano tiene que crecer integralmente. No solo puede crecer de un área, ya le voy a explicar. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Esto es bien interesante, porque si somos el cuerpo de Cristo, cada miembro debería crecer uniforme. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de este cuerpo. ¿Cómo camina un hombre que tiene un pie más grande, que un pie le creció más grande que el otro? Es patojito, no camina normalmente. ¿Cómo se ve un hombre o una mujer que una mano le quedó de baby pequeña y su otra mano creció normalmente? Se ve anormal, se ve feo realmente. El cuerpo de Cristo es la iglesia somos todos miembros del mismo cuerpo. Y otro día le voy a hablar de esto, pero sí quiero que entienda que naturalmente el cuerpo, cuando nacemos, vamos creciendo integralmente. Todos los órganos crecen igualmente, van creciendo. No se queda uno más pequeño que el otro, porque entonces se distorsiona todo el cuerpo. La iglesia tiene que entender que todos somos el cuerpo de Cristo, y no tiene que solo crecer el pastor, no solo tiene que crecer el líder, no solo tiene que crecer el de la alabanza. Todos tenemos que crecer, todos tenemos que madurar. ¿No escucho un amén? Todos tenemos que crecer. Dígale que está al lado, ya crece, dígale. Pero los que no crecen, los miembros que no crecen, hacen ver fea a la iglesia. Repito, los miembros que no crecen hacen ver rara a la iglesia. Es como que usted ve a un hombre que solo le creció la cabeza, cabezón así, se ve raro. Entonces, el que no crece, el que un miembro no crezca, distorsiona el cuerpo. El que un miembro no se iguale, no crezca integralmente, hace que la iglesia se vea chueca. Hace que la iglesia no se vea uniforme. Todos tenemos que crecer. Amén, hermano. Todos tenemos que crecer. Y esa es la oración de nosotros como ministros, que la iglesia crezca. Dice, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, oiga bien, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente,
coma, según la actividad, oiga bien, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Si usted no ha visto esa gente que va al gimnasio y solo hace piernas, bien tuca las piernas, bien llenas de músculo las piernas, pero sus bracitos son delgaditos. O hay otros que son al revés, son bien musculosos, pero parecen embudo. Abajo son bien delgaditos, son bien endebles. Entonces, cuando un miembro deja de funcionar, cuando un miembro deja de hacer la actividad, la actividad que fue diseñada para que la desarrolle, entonces deja de crecer. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué los miembros de la iglesia no crecen? Porque se quedaron en estado vegetal, hablando dentro de la iglesia, porque se quedaron en un estado paralítico, inmovible, estático. Yo le aseguro que si usted paraliza esta pierna, agarra unas muletas y solo ocupa la izquierda, esta se va a volver delgada, endeble, y la izquierda se le va a volver fuerte. Lamentablemente, esa es la realidad de la iglesia. Trabaja, hace, el líder trabaja, hace lo que tiene que hacer él y aún lo que tiene que hacer el otro, y él es fuerte y el otro miembro es débil, endeble. Termina muriéndose ese órgano, termina muriéndose esa parte del cuerpo, terminamos perdiendo. ¿Qué es lo que hace un médico cuando a una parte del cuerpo le da gangrena? Creo que le dice. Tiene que ser cortada, amputada, porque ya no sirve. Yo no creo que nosotros querramos que el Señor nos quite de su cuerpo. Entonces necesitamos entender esto, iglesia, y esto es algo que no tiene que predicárselo o enseñársele solo al liderazgo, se le tiene que enseñar a toda la iglesia. Amén, hermanos. Entonces dice que según la actividad de cada miembro recibe su crecimiento. Entre más cumpla lo que le mandaron a hacer, usted más va a crecer. Amén. Vamos a orar mejor para que lo entienda mejor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra sea, Señor, revelada, sea enseñada, digerida, y que cumpla, Señor, el propósito por el que es enviada. En el nombre precioso de Jesús oramos y te pedimos: úsame, precioso Rey. No permitas que nada nos distraiga, nos robe o nos quite lo que tú determinaste que era para nosotros, para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de crecimiento, porque quiero hablarle de crecimiento, y yo estaba analizando mi vida, con respecto al crecimiento. Estaba pensando, estaba meditando, y toda persona debería de entender que el ser humano tiene etapas. Por ejemplo, la etapa de los 20, la etapa de los 30, la etapa de los 40. Y una etapa crucial es la etapa de los 40 a los 60. Todo lo que el hombre puede alcanzar está, y esto es algo que lo he leído, lo he estudiado, lo he preguntado, lo he comentado. Todo lo que el hombre puede alcanzar en su vida se debería de lograr, o la oportunidad que tiene para lograrlo es en la etapa de los 40 a los 60. Esa es la etapa mejor para el ser humano. Lo que no logró de los 40 a los 60, ya no lo logra de los 60 en adelante, porque de los 60 en adelante va en picada,
Mientras que de los 40 a los 60 es la flor más. Y usted me podrá decir, no, pero los jóvenes, la juventud es lo mejor. Sí, pero el joven es inexperto. El joven no tiene experiencia. El joven es alocado. El joven no tiene sabiduría. Entonces, tenemos que nosotros tener claridad de cuáles son las etapas y cómo hemos actuado en las etapas. Tengo 37 años y yo estoy esperando llegar a los 40. Cuando tenga 40, se va a notar que tenga 40. Como dijo el meme, habrán señales. Porque yo entiendo muy bien cuáles han sido mis 20, cuáles han sido mis 30 y sé cuándo voy a llegar a los 40, cómo yo tengo que actuar. Entonces, lo primero que usted tiene que entender en cualquier, bueno, yo creo también que en el Señor hay esperanza aún para los que tienen 60. Amén, sesentones. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque leo en la Biblia que el Señor paró el sol, retrocedió una sombra. Yo veo que a un hombre ya de casi 100 años le dio un hijo, a una mujer estéril ya de 90 años le dio un hijo. Pero ahí estamos hablando de un milagro. ¿Y cuándo ocurre un milagro? Cuando Dios rompe las leyes establecidas. Pero la ley es esta. La ley es esta. El sistema es este. Y si usted ya pasó de ahí, lo que usted necesita es un milagro. Pero su Dios es un Dios de milagros. Amén. Claro, el que es sabio, el que entiende el sistema de la vida, el que se informa, el que se autoeduca, entiende y no anda pidiendo tantos milagros. Sabe cómo Dios, sabe lo que Dios le ha dejado al hombre, y ya le voy a hablar de eso. Pero el que no lo entendió y se le pasó el tren, el trole, el metro, el taxi, el Uber, hasta el burro se le pasó. Todavía hay esperanza porque tiene un Dios que es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Amén, hermano. Entonces para todos hay esperanza. Amén. Ahora, pero tenemos que entender cómo funciona. Primer principio que usted tiene que entender: el crecimiento no es automático. El crecimiento no es automático. No quiere decir que aquí me estoy sentado esperando a crecer. No, señor. El crecimiento no viene por sí solo. El crecimiento no es automático. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que ser intencionales. Hijo, le dije que no me iba a bajar. Me voy a bajar un poquito. No, déjemelo ahí. El crecimiento es, cuando hablamos de crecimiento, tenemos que ser intencionales. Amén. Dios fue intencional. Jesús fue intencional. Dice la Biblia que Jesucristo crecía en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Hay que ser intencional cuando se habla de crecimiento. Jesús quiso, el Dios Trino quiso que la iglesia creciera. Voy a ser intencional, dijo el Señor. Voy a ponerles maestros, voy a ponerles apóstoles, voy a ponerles profetas, voy a ponerles pastores. Voy a ser intencional. ¿Cuál es la intención del Dios Trino? Que su iglesia crezca. El crecimiento no es automático. El crecimiento tiene que ser intencional. Amén. Amén. Qué interesante cuando alguien es intencional en el crecimiento. Cuando a alguien le interesa crecer, debemos de interesarnos en nuestro crecimiento. Debemos tener responsabilidad en cuanto al crecimiento. Si usted no tiene responsabilidad en cuanto al crecimiento, usted se va a quedar ahí mismo. ¿Aló? Porque es bien fácil acomodarnos, hermano. Amén. ¿Cuándo dejó de crecer? Se quedó ahí mismo. Cuando dejó de tener responsabilidad, especialmente
nos estancamos, dejamos de crecer, especialmente cuando no tenemos a alguien que nos esté retando, que nos esté insistiendo, que nos esté diciendo: tienes que ser mejor, tienes que crecer. Y hay gente que ha perdido tanto esta responsabilidad, hay gente que ha abandonado tanto esta responsabilidad, que cuando uno como pastor le exige a que sea mejor, no quiere, le molesta, no le gusta. Así estoy bien, así estoy tranquilo. Es fácil acomodarse, pero tenemos que ser responsables en cuanto a nuestro crecimiento. Amén, hermano. ¿Cómo hubiese querido que me enseñaran esto cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño? Porque pasé por muchos colegios, por muchos profesores, pero en realidad no aprendí. Uno, cuando no tiene esta responsabilidad de crecimiento, lo único que quiere es pasar una clase, pero no quiere aprender de aquella clase. ¿Estamos aquí o no? Amén, hermano. Entonces hay que tener responsabilidad, especialmente cuando no tenemos a una persona que nos esté exigiendo que seamos mejores. Hay personas que no les gusta, no, es que son muy exigentes, no, nosotros siempre vamos a estar presionando, insistiendo a crecer y a ser mejores. Siempre se puede ser mejor, amén, hermano. Siempre se puede ser mejor. Número 2, el crecimiento tenemos que entenderlo, que no viene con la edad. El crecimiento no viene con la edad. No es un paquete incluido. Wow, ya me estoy poniendo maduro, ya tengo canas. Estas canas son de sabiduría. No, hermano, son de viejo. El crecimiento no viene con la edad. Amén. Existen personas que llegaron hasta cierta edad, pero su mentalidad no lo demuestra. Su mentalidad es escasa. Su forma de actuar es mediocre. Es como un baby. Su comportamiento su mentalidad y comportamiento son totalmente opuestos a su edad. ¿Conoce gente así? Si no, yo le presento un montón. Entonces entendamos, no le voy a pedir consejo a aquel señor, ya está viejo y él me va a dar un buen consejo. Cuidado. Entendamos que número 1, el crecimiento no es automático. Número 2, no viene con la edad. No viene con la edad. Amén, hermano. 3, el crecimiento no viene con la información. Voy a informarme para tener crecimiento. No, mi hermano, no. El crecimiento, especialmente para nosotros, la iglesia, no viene. Hay gente que sabe bastante, pero no sabe qué hacer con esa información. Son enciclopedias caminando, andando. Saben de todo, pero a la hora de ponerlo en práctica se les olvida todo. Entonces no es cuestión de solo información. Es parte de, pero no es cuestión de solo información. Por último, mi hermano, el crecimiento no viene con las experiencias. Pastor, ¿qué está diciendo? No viene con las experiencias, porque hay quienes que han pasado por 3 divorcios y ya les viene el 4. Hay quienes que tuvieron un hijo con una persona, luego tuvieron el otro con otra persona, luego tuvieron el otro con otra persona y ya están embarazadas del otro que no es ninguno de los padres de sus hijos anteriores. Entonces, pero esa mujer tiene experiencia en hacerlo mal. Entonces el crecimiento no se lo podemos atribuir a la experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay gente que ha vivido mucho, pero no son sabios. Ya están viejos, pero no son sabios. Son viejos. Entonces, las experiencias nos van a traer crecimiento solamente si aprendemos de ellas. Si aprendemos tanto de los errores como de los
éxitos. Si nos detenemos y analizamos, si tomamos escuela de cada una de ellas, usted no va a ser como la hermana Alejandra Guzmán, creo que se llama ella, que canta que tropezó de nuevo y con la misma piedra. ¿Nunca escuchó ese corito usted? No le escuchó. Entonces usted tiene que entender que si se equivoca, Dios lo va a levantar, pero no para que se vuelva a tropezar con la misma piedra. Amén, hermano. Entonces la experiencia trae crecimiento si nosotros aprendemos de nuestros errores como de nuestros éxitos. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos darle importancia al crecimiento. Necesitamos analizar nuestro crecimiento. Necesitamos nosotros tener expectativas de crecimiento. No podemos ser los mismos todos los días de nuestra vida. Necesitamos darle importancia al crecimiento y tener responsabilidad en cuanto a este asunto. Si no crecemos, si no maduramos, viviremos la experiencia con el tiempo de ver hacia atrás y ver las oportunidades que perdimos, ver las oportunidades que pasaron y por no ser maduros, por no crecer en lo que Dios quería que crezcamos, perdimos, desperdiciamos, menospreciamos. Porque el que es inmaduro, hablando de crecimiento, que es sinónimo de madurez, el que es maduro sabe aprovechar las oportunidades. Amén, hermano. Entonces debemos nosotros pues tener responsabilidad. Debemos darle la importancia. ¿Qué quiero decir? No podemos ser mañana lo que somos hoy. Repito, yo no puedo ser mañana lo que soy hoy. Mañana tengo que ser mejor. Mañana tengo que ser más maduro. Tengo que estar en otro nivel. Tengo que estar en otro escalón de mi vida. Amén, hermano. Tenemos que ser mejor. Mañana no puedo ser como fui o como soy hoy. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios conoce nuestro potencial. Dios conoce nuestras capacidades. Dios sabe. Yo veo grandes potenciales, grandes capacidades sentados, viniendo tarde, cuando deberían de ser protagonistas de lo que va a suceder en esta casa, protagonistas de lo que va a suceder en esta iglesia. Pero el problema es que no tenemos el pensamiento, nos acomodamos, nos sentamos, nos conformamos y decidimos estacionarnos y dejar de crecer. El problema es cuando pasa el tiempo y mire hacia atrás, se va a lamentar haber desperdiciado las oportunidades que Dios le ha dado. Dios quiere que crezcamos. Dios conoce nuestro potencial. Dios conoce qué somos capaces de ser y hacer. Sabe lo que Él puso dentro de nosotros. Conoce lo que nosotros estamos menospreciando. Una historia que ya voy a tratar de contársela rápido o leérsela rápido. Una historia que a mí siempre me impactó. La historia de la mujer samaritana. Para mí, Jesús, nadie pudo haber visto el potencial que Jesús vio en aquella mujer. La mujer samaritana, y ya lo vamos a leer, es más, abra su Biblia, libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. La mujer samaritana. Dígale que está al lado: Dios conoce mi potencial. Dios quiere que yo crezca. Dígale que está al lado: Dios quiere que yo crezca. Si usted me permite a mí, ¿cuál fue mi oración al preparar este mensaje? Mi oración fue: Señor, que la iglesia se sacuda, que la iglesia despierte, que la iglesia saque la comodidad del conformismo y entienda que puede ser mejor, que puede crecer y alcanzar todo lo que tú te has propuesto para su vida. Amén, hermano. Usted tiene que salir de esa comodidad, hermano.
La iglesia lo necesita. El cuerpo de Cristo lo necesita. La iglesia de Cristo cuenta con usted. Cristo cuenta con usted. Amén, hermano. Dios quiere que cambiemos, que crezcamos. Dios quiere eso con sus hijos. No los llamó para ser los mismos. Me impacta esta historia. Me encanta esta historia. Cuando era muchacho y escuché esta historia, la parafrasearon la historia, me fui a mi casa, la leí y dije: si esta mujer pudo, yo también puedo. Si a esta mujer Dios la levantó, a mí también me va a levantar. Si en esta mujer, o ¿cómo le puedo decir? Si se interesó en esta mujer, definitivamente se va a interesar en mí también. Amén. ¿Quién era la mujer samaritana? ¿Quiénes eran los samaritanos? Ya le voy a explicar así a grandes rasgos, pero se cree que la mujer samaritana era una prostituta. ¿Por qué, pastor, dicen eso? Porque teológicamente, culturalmente, ¿verdad? La teología es la ciencia que estudia el texto bíblico y trata de explicarlo usando otras ciencias, usando los estudios arqueológicos, los estudios culturales. Y en la cultura, en esta cultura, una mujer no podía ir a buscar agua a un pozo o a este pozo a esta hora del día, sino que las doncellas tenían su hora determinada para ir a sacar agua, y las demás mujeres iban en horas diferentes, y esta mujer especialmente fue e iba a sacar agua a la hora que todos los forasteros pasaban por ahí. O sea que andaba buscando más que agua, en otras palabras. Amén. Y esto pues los estudios y la teología se encarga de explicarlo. Por eso se cree que la mujer era una mujer de la vida fácil, y Dios se interesó en aquella mujer. Mire qué interesante lo que el texto bíblico dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Me encanta. ¿Por qué Jesús no bautizaba? Porque a Jesús no le interesaba hacerlo todo él. A Jesús no le interesaba ser él el héroe del asunto. A Jesús le interesaba que los discípulos crecieran y los discípulos se desarrollaran y los discípulos hicieran lo que él hizo. Y es más, un día dijo: cosas como las que yo he hecho y aún mayores pueden hacer en mi nombre. Mire si no estaba interesado Jesús en crecer. Oiga, dígale que está al lado: Dios quiere que crezcas, hermano, dígale. Dios quiere que crezcamos. ¿Sabe qué me interesa a mí? No me interesa solo yo predicar. Me interesa que usted también predique, que usted también levante un mega ministerio. Amén. Amén. Bueno, espero que lo crea y no diga amén solo porque se lo obligo. Dice: y Jesús no bautizaba sino que sus discípulos. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, ¿qué le era necesario? Pasar por Samaria. Jesús miró el potencial en alguien que todo mundo rechazaba, en alguien que era imposible que los demás lo vieran, en una mujer samaritana. Y era necesario. ¿Qué le dice esto a usted? Era necesario. Para Jesús era una carga, para Jesús era una necesidad. Para Jesús no había otra opción. Me encanta porque cuando vamos a leerlo, Jesús dice que caminó, tenían hambre los discípulos. Mire cuán necesario le era a Jesús. Sigámoslo leyendo. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Bien interesante estudiar esta ciudad también, que es Siquén también, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Interesante también. Entonces Jesús, cansado del camino, diga conmigo: cansado del camino. Qué intencional que era Jesús. Qué profundo que es la palabra del Señor. Jesús, especialmente este pedacito, dice que Jesús estaba cansado. Jesús decidió intencionalmente negar su deidad, porque él, siendo Dios, pudo haber dicho: restáurate, cuerpo, no hay cansancio. Pero Jesús iba a ir a la cruz
humanamente. Iba a soportar el dolor humanamente. No iba a omitir lo que al humano le pasa, porque Él iba a pagar por nuestros pecados humanamente. Amén. Sin pecado. Entonces, mire qué interesante. Jesús se negó a su poder, se negó a su deidad, y le era necesario. Qué intencional que era Jesús. Le era necesario, no importa. No, mi hermanito, es que está muy lejos. No, me es necesario. Quiero que alguien cambie, quiero que alguien desarrolle su potencial, quiero que alguien me conozca. Y dice que caminó, y no era que Jesús se pudo haber inventado el carro, el Tesla, alimentado con luz solar. ¿Cree que Jesús lo pudo haber hecho? Sí. Pero no, dijo, vamos a caminar, vamos a hacer lo que, enfoquémonos en lo que tengamos que enfocarnos. Me es necesario pasar por Samaria. Y empezó a caminar Jesús. Y cuando llegó con la lengua de fuera. Estoy cansado. Mire qué intencional que era Jesús. A mí me da como vergüenza, perdón. Porque a veces no nos queremos cansar, no queremos esforzar, no queremos salir de nuestra comodidad. Pero dice que Jesús caminó, y cuando comenzó su ministerio fue bárbaro, porque caminó 100 kilómetros para allá, 60 para allá. Mire, tremendo Jesús. Nos confronta Jesús, pero todo por la intencionalidad de Jesús. Ser intencional es crucial. Me encanta también lo que dice el pozo de Jacob. Eso es hermoso. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Este era un pleito que tenían los judíos con los samaritanos. Los samaritanos se habían mezclado con judíos, con gentiles, y ellos no podían demostrar su genealogía. Para los judíos eso era terrible, porque los judíos no se mezclan. Los judíos no dañan su genética, por decirlo así. Entonces había un pleito, tanto que los judíos no querían que los samaritanos fueran a adorar con ellos, y los samaritanos levantaron un templo en un monte, o levantaron altares en el monte, en las montañas, y adoraban en las montañas. Pero los judíos no se llevaban con ellos cuando oraban, y los judíos sabían que en las promesas estaba la promesa de la resurrección. Era tal el odio que se tenían entre ellos, que cuando los judíos oraban por la resurrección, le pedían a Dios que los samaritanos no resucitasen. Imagínense qué tipos. Es como que usted diga: los guayaquileños que no se vayan al cielo, ¿verdad? Así era la riña que tenían entre ellos. Me gusta porque ellos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? El pozo de Jacob. El pozo de Jacob. Y esto es hermoso porque ¿quién fue Jacob? ¿Quién fue Jacob? Jacob, Israel. El hombre que entiende, el hombre que conoce, el hombre que crece y el hombre que madura, deja legado para su generación. A mí me encanta cuando leí, y el tema de discusión de Jesús y la mujer samaritana era el pozo de Jacob. Lo que tenían en común era el pozo de Jacob. Jesús, su antepasado era Jacob. Samaritana, su antepasado era Jacob. Un hombre que dejó legado. Una iglesia que crece deja legado. Un padre de familia que crece deja legado. Qué bonito es que el día de mañana vengan sus nietos, vengan su descendencia, y digan: esta es la empresa que nuestro padre nos dejó, que nuestro antepasado nos dejó. Estamos aquí, mi hermano.
Mire qué tremendo. Qué bonito que digan: este es el ministerio que mi papá levantó y ya soy quinta generación. Este es el tremendo ministerio que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo nos dejó. Pero el que no madura no deja más que deudas, problemas, necesidades. Aló. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Amén, hermano. Entonces Jesús se le acerca a aquella mujer y le dice: dame de beber, porque Jesús tenía sed. Jesús estaba cansado. Sigamos leyendo. Dice, y algo que no quiero dejar pasar. La mujer samaritana representa a la iglesia. ¿Está escuchando? La mujer samaritana representa a la iglesia. ¿Sabe usted que cuando Jesús hablaba, los discípulos creían en actos mesiánicos de Jesús? Decían: esto solo el Mesías lo puede hacer. Pero Jesús no se les declaró. A la que principalmente se le declaró fue a la mujer samaritana. Cuando la mujer le dijo: me parece que eres profeta, o acaso eres el Mesías, porque nos han prometido que va a venir el Mesías. Y Jesús le dijo abiertamente: hablas con él, hablas con el Mesías. La iglesia, por eso la mujer samaritana nos representa a nosotros. Teológicamente está determinado que la mujer representa a la iglesia, porque Jesús se interesa por la iglesia. Amén, hermano. Jesús se interesa por la iglesia. Jesús busca a la iglesia. Jesús escoge a la iglesia. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, y así sean mis discípulos, dice su palabra. Entonces Jesús, en el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya la mujer estaba como insatisfecha. Al principio quizá no le importaba venir a la hora que iba, sino que ya decía: no vengo con las doncellas, ¿qué importa? Pero ya a este punto de su vida, ya ella ya no quería ser lo que era. Por eso le dice a Jesús: para que no tenga yo que volver, para que no tenga yo que regresar, dame de esa agua. Dice la Biblia, le voy a resumir un poco, que Jesús le dice, o Dios en la persona de Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y le dice: no tengo marido. Bueno, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Ahí se confirma la vida que llevaba esta mujer. ¿Ya? Entonces esta mujer es impresionada por lo que Jesús le dice. Va y le dice a toda la gente que un profeta le ha declarado todas las cosas. Va y le dice que un hombre le ha dicho todo lo que ella ha hecho en lo oculto. Todo el mundo queda asombrada y la multitud viene donde Jesús. Dice la Biblia que ella le predicó a 10 ciudades. A 10 ciudades. Y muchos creyeron por el testimonio de ella. Le pidió la multitud a Jesús que se quedara, y Jesús se quedó 2 días más en aquella ciudad por causa de aquella mujer. Mire qué interesante, de ser una mujer prostituta a convertirse en una mujer predicadora. Dios
no señaló. Dios vio, conoció el potencial de aquella mujer. Quiso que ella se desarrollara en lo que verdaderamente era buena. ¿En qué era buena aquella mujer? En ser una predicadora. Muchas veces creemos que somos buenos para otras cosas, pero hasta que venimos a Cristo nos damos cuenta cuál es la verdadera razón de nuestra existencia. Y yo quiero decirle, iglesia, que es en Cristo que usted va a descubrir para lo que verdaderamente usted es bueno. Porque Él fue el que lo creó, Él fue el que lo hizo y Él es el que creó su propósito. Y es en Él donde usted lo va a encontrar. Es en Cristo. Pero tiene que interesarse usted. Ya Dios se interesó en que usted viniera a la iglesia. Ya Dios se interesó en que usted conociera de Cristo. Ya Dios se interesó mandándole hermanos a que le predicaran, a que le rogaran, a que le ayudaran a pagar su encuentro. Ahora usted tiene que tener otra mentalidad. Ahora tiene que usted interesarse en crecer, en aprender. Quiero que sepa que nosotros la visión de Ministerio Betel está bien diseñada. No es en la iglesia donde usted aprende Biblia. No es en este culto. Usted debería aprender Biblia en la célula y en el discipulado. Aquí deberíamos de solo gozarnos una palabra, pero a veces me toca que enseñarle bastante aquí, porque sé que muchos ni a la célula van, sé que muchos ni al discipulado van. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios quiere que crezcan, que maduren, que se desarrollen, porque Dios tiene cosas grandes para ellos, porque Dios tiene cosas maravillosas para su vida. Pero es si usted crece, si usted madura, si usted se desarrolla, si usted crece. Alguien me dijo, me tocó que llamara a alguien a otro país porque tenía esta necesidad. ¿Y cuál era tu necesidad? Esta y esta. Si hubiese sido al discipulado, las primeras clases explican bien cómo actuar. Pero no nos interesamos. Jesús se interesó en la mujer samaritana. Llegaron los discípulos y le trajeron yapingacho, le trajeron un ceviche de camarones, le trajeron hasta un bollo. Y Jesús les dijo, tranquilos, yo no tengo hambre. Ellos pensaron, le ha de haber dado de comer la mujer samaritana. No, les dijo Jesús, mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad de Dios. Qué impresionante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo, mire, dejemos de estar erradamente haciendo algo para lo que no nacimos y hagamos lo que Dios determinó, lo que Dios hizo. Dice que fuimos creados para buenas obras que fueron hechas desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, mi hermana, usted tiene que interesarse en crecer. Cuando usted vaya creciendo, cuando usted vaya madurando, usted se va a ir dando cuenta que usted puede hacer cosas mejores, cosas extraordinarias, cosas admirables, cosas dignas de ser alabadas, dignas de ser mostradas. Pero si usted se acomoda, si usted, mire, se queda en la misma vida de siempre, usted va a terminar sus días lamentándose haber menospreciado lo que Dios le ofreció en su casa. No es por información, no es por experiencia, no es automáticamente. La Biblia dice que es Dios el que da el crecimiento. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo Dios da el crecimiento? Cuando ve que nosotros somos intencionales, cuando ve que somos responsables, cuando usted dice, no entendí muy bien esta historia, me gustó la historia, llega a su casa y vuelve a abrir Juan 4 y lee toda la historia de la mujer samaritana. Dios dice, este tiene interés, este es responsable, va y busca un libro, va y se compra un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y el Señor dice, a este le voy a dar crecimiento porque veo responsabilidad, porque veo interés. Dice la Biblia, y le termino con esto, que el niño, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué quiere decir? Que usted como herencia tiene cosas
grandes que Dios ha determinado para su vida. Pero por no crecer ni madurar, ahí están guardadas, ahí están detenidas, hasta que el niño crezca, hasta que el niño madure. Mire el que tiene al lado, dígale: hasta que el niño crezca, hasta que el niño madure. Yo personalmente soy testigo de a veces darle algo a alguien que no está preparado, que no le importa, que es irresponsable. Es que así pasó, es que así. No, iglesia, tenemos que ser intencionales. Jesús fue intencional y sigue siendo intencionales con nosotros. Quiero que se lleve en el corazón esto: Dios tiene planes con usted y está esperando que crezca, que madure, que sea responsable. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Déselo fuerte. Sé intencional. Busque, anhele crecer. Usted no puede, escúcheme bien, usted no puede ser mañana el mismo que fue hoy. ¿Aló? Usted no puede ser mañana el mismo que fue hoy. Hay gente que me conoció cuando comencé en la Mañosca. Hay gente que me conoció cuando seguí en los Dos Puentes. Hay gente que me conoció cuando ya estábamos al otro lado de la calle. Hay gente que me conoció ahí. Y los que me conozcan hoy, los que conozcan este ministerio hoy, cuando nos vean en 1 año, en 2 años, van a saber lo que es cumplir, lo que es Dios cumpliendo la palabra, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, creciendo, entendiendo, obedeciendo. Anhélelo, iglesia, anhele crecer, anhele crecer, anhele desarrollarse. Imagínese lo agradecida que pudo haber estado la mujer samaritana cuando le contaron los discípulos que Jesús en una ocasión les dijo: me es necesario ir a Samaria. Yo me imagino que la mujer samaritana volteó a ver a Jesús y Jesús le dijo: sí, la gran necesidad eras tú. ¿Cómo vería la mujer a Jesús? ¿Por mí fuiste a Samaria? Sí. ¿Por mí dejaste de comer? Sí. ¿Por mí caminaste hasta el cansancio? Sí. Porque vi, porque supe que tú no naciste para estar en ese pozo, que tú no naciste para ser una mujer con 5 maridos, con 6 maridos. Porque vi y supe que tú naciste para ser de bendición para multitudes. Por eso me era necesario. Yo quiero que sepa que Dios ha visto cosas grandes en su vida. Usted tiene que entenderlo y tiene que interesarse por lo que Dios ha visto en su vida. Creo fielmente que Jesús hizo lo que tuvo que hacer con ella y le dijo: sígueme. Ya es cuestión tuya si te quieres quedar ahí o me quieres seguir. Ya Dios ha hecho con usted, lo trajo. Pero es cuestión nuestra, iglesia, si leemos la palabra. Es cuestión nuestra si vamos a la célula o ponemos excusa. Es cuestión nuestra si vamos a poner excusa para ir al reencuentro, si ponemos excusa para ir al reencuentro. Es cuestión nuestra. Ya Dios puso el plato en nuestra mesa. Ya Dios sirvió la mesa. Ya Dios nos puso y nos plantó en el lugar correcto. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora está en nosotros. Ahora está en nosotros. Si decidimos levantarnos el domingo y venir corriendo temprano a recibir discipulado porque no pude el jueves, es cuestión nuestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar estancados? ¿Nos vamos a detener? Yo veo caras, yo veo tremendos potenciales que ya no deberían de estar solo de oyentes, deberían de ser tremendos líderes, tremendos ministros, tremendos adoradores. Deberían de ya tal vez incluso tener su servicio. Pastor, ¿a qué hora va a terminar su servicio? Porque tengo una multitud allá afuera esperando para entrar y recibir nuestro servicio. Así debería de ser esta iglesia. Así tiene que ser la iglesia. Educándonos,
siendo responsables, tomando lo que Dios nos trajo a la mano. El Señor me dijo a mí cuando recién comencé en el ministerio: haz todo lo que te venga a la mano, porque yo voy a estar contigo. Me viene a la mano una cumbre, para allá voy. No tengo, sé que Dios me proveerá, porque voy a hacer todo lo que me venga a la mano. Y con esa mentalidad, me ofrecen este trabajo, esta empresa, la voy a agarrar, porque Dios, no sé cómo hacerlo, pero Dios está conmigo. Todo lo que me viene a la mano, Dios vio mi potencial, y yo le doy gracias a Dios. Dios ha visto su potencial, y cuando usted lo vea y lo ponga en práctica, lo entienda, usted va a levantar las manos al cielo y va a decir: gracias porque me sacaste de la comodidad, gracias porque me sacaste del hoyo, del pozo de la desesperación, y has bendecido mi vida, me has levantado, me has dado una vestidura nueva. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Que todos crezcamos, que todos seamos bendecidos, que todos. Me da tristeza ver cómo mucha gente se aprovecha y dice: mire al pastor bien bendecido y mire al hermanito, porque el hermanito no quiere, porque el hermanito se acomodó, y ellos lo ponen a su manera. Pero ¿quién tiene la culpa? La culpa la tenemos nosotros como iglesia, porque no decidimos, no somos responsables en crecer, no somos responsables en madurar, no somos responsables que haga el líder, que haga el pastor. Pero según la actividad que usted desarrolla, va a ir creciendo, va a ir madurando. Pero sentado no, acomodado no. Vaya y dígale a su líder: quiero crecer. Vaya y dígale a su pastor: quiero madurar, quiero ser un miembro activo, quiero ayudar, quiero llegar temprano, quiero predicar y no escucho ningún amén. Quiero salir de esta comodidad. Amén, hermano.